Mapuche Kimun. Nehueñe Nisubu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del consumo, anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa repetía. Arriba el canto de Avia Yara, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve en mi vena la sangre del estrado. Contra la repre y la represa. Mari compuche, mari compuñaña, compulamuem, chumleimum, peumangele kumel kaleimun, inchin kumel calen tu fachian, tu feimulepain, tain, amulsungu, mapuche kimun radio Piñelu. El saludo para toda la gente, estamos muy contentas de estar nuevamente en este espacio que es Mapuche Kimun Radio, aquí desde Radio y Televisión del Neuquén, el Puel Mapu, el territorio mapuche del este saliendo para todo el mundo. Estamos muy contentas de retomar este encuentro porque tenemos muchos testimonios para compartir en este día, pero como siempre decimos, no estamos solas, estamos juntas haciendo esta tarea de comunicar con identidad, así que estoy con mi Lamien, Estefanía Rivera Nahuelán, Mari Lamien Chumleimi. Mari Lamien, Cumelén, Rumé Ngucheñey. Ha hecho un poco de frío, hoy está mermando un poquito, se está calmando el frío. Lemoria, saludos para toda la gente que nos escucha. Extrañé este programa el jueves pasado que no vine, así que bueno, muy contenta de volver a encontrarme con vos y con todos los compañeros que acá nos aportan a producir este programa. Leila, bien, bueno, saludamos al equipo. Está como siempre Natalia Collinao en la asistencia, en piso, tarea fundamental para que este programa salga prolijo, para después subirlo a las redes. Está Luis Randone grabando el programa para poder subirlo al canal de Mapuche Kimun en YouTube. También está Luchito Ramírez, en este caso, haciendo la operación técnica de la radio. En el control de televisión están nuestros compañeros Orlando Enriquete, el saludo para nuestro compañero, nuestro Buenuy, que siempre nos alienta con esta tarea. Está Eli Martín también haciendo su trabajo y apoyo logístico hay mucho aquí. Está Nicolás Dolce acompañándonos también. Así que agradecerle a todo el equipo de Radio y Televisión del Neuquén que hace posible que salgamos para todo el mundo a través de www.rtnweb.gov.ar. Saludamos un poco a las radios porque hay muchas plataformas que nos replican, así que queremos saludar a la radio Senti Pensar. Es una radio online que lleva nuestros testimonios, nuestra palabra a todo Aviala, Colombia, México y Ecuador. Lemoria para nuestros hermanos y hermanas de aquella región. Aquí en lo que es la provincia de Neuquén nos replican a través de la radio, Radio y Televisión de Neuquén en todo el territorio, pero también salimos a través de FM Los Coihues en el territorio más al sur, allí en Furilovche. Le agradecemos a FM Alas por sacarnos en el Bolsón, a FM Pocahullo por sacarnos en San Martín de los Andes, a la radio Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos a Lorena y a toda la gente que hace posible que estemos juntas saliendo en la radio y televisión del Neuquén. Lamien, vamos a comenzar con la columna Ayecán, si te parece. Nuestra Lamien Anaí Rayén Mariluán habitualmente nos envía material, en este caso desde Lima. Feliz Lamien, porque nuestra Lamien Anaí estuvo viajando y para su columna Ayecán, Sonoridades, Música del Pueblo Mapuche, también es un espacio que lo abre a otros cantos, a otros pueblos, y en esta oportunidad nos trae un canto desde Lima, Perú. La escuchamos. Mari, seguimos acá en Lima, en donde una hermana nos quiere regalar a las Mapuche Kimun un canto de sanación, un canto abre caminos, un canto para la paz. Es un canto ayaninka y así dice. O baratinga kutanda na gemba no charo bendaneni. Oha ta kutanda he no nambiki narori. O baratinga kutanda na gemba o satipo tanake. Avisa takutanda na he o masamarita na ke. Hiya he. Haya hiya he pinke make mai tabakeru ya hananegi nishindo no charo bendaneni o baratinga kutanda na gemba
no charo vendaneni hoja hoja taco tandaje o satipo tanake avisa avisa taco tandanaje o masamarita nake o katongo tanake o masamarita nake avisa kutanda yetana hemba no sabika neni narori iya iya he ha ya ya he. ¿A dónde te vas? A mi comunidad nativa Shonori. Mi nombre es Leticia Shonori Chaychay, mi comunidad es Comunidad Nativa Shonori, mi organización es FECONAC. Saludo para las mujeres mapuche. Gracias, Pazonki. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bueno, ahí compartíamos el trabajo que nos traía nuestra Lamien Anaí Rayen Mariluam, que se encontraba en Lima, Perú. Recordamos que estuvo participando, cantando en lo que fue la 15ª edición del Festival de Cine y Comunicación Indígena que desarrolló CLACPI. Y bueno, en ese entorno se puede encontrar con mucha gente, muchas personas integrantes de diferentes pueblos originarios. En este caso le agradecemos a Leticia Chonori Chaychay, quien nos ha regalado este canto sagrado. Ella es perteneciente al pueblo Ayaninka. Bueno, y esa es la posibilidad también de encontrarse, compartir experiencias con mujeres y personas de otros territorios. Así que le agradecemos mucho a Anaí y también a Leticia. Hablando de mujeres que se encuentran, que cantan, que bailan, también nuestra columnista Sabrina Calfunado, una lamienta acá de la zona de Chaunco, de acá de la zona de Neuquén, nos acerca lo que fue Purrum, Renacer en Movimiento, que lo estábamos conversando con la Lamien. ¿Cómo podemos explicar lo que hacen con otras mujeres y de qué se trata Purrum? Que en principio es baile, ¿no? Exactamente, Purrum, en la tercera edición de una propuesta artística de diferentes áreas. La música, la danza y la poesía estuvieron presentes, obviamente en relación a lo que ha sido el Wiñer Tripantu, la renovación del ciclo. Estuvieron en la sala Las Alicias de Teneas, así que vamos a compartir un resumen que nos trae nuestra Lamien Sabrina Calfunao. Mari compuche, pero mañana le caiman, quiñe payanque, chichalín yomun. Un cariñoso saludo a todos quienes están escuchando, esperando que estén muy bien. El pasado sábado 28 de junio nos encontramos en la sala de las Alicias de Teneas de Neuquén Capital para dar lugar a Purrum, Renacer en Movimiento. Fue la tercera edición de este hecho artístico en el cual confluyen la danza, la poesía, el teatro, la pintura y la música en sintonía con el ciclo natural que el territorio vive y celebra, el Wiñer Tripantu. Además de lo bello de las artes que expresan las vivencias y el movimiento de la naturaleza misma, también se hicieron presentes las denuncias contra los desalojos del Pulov, la militarización de los rewe, la necesidad de defender el agua, al Mincó, y el pedido por la aparición con vida de Julia Chuñil y Cholito, entre otras tantas consignas que se hicieron presentes. La noche cerró con un fogón y un miyagún para culminar con, como dicen los hermanos zapatistas, con alegre rebeldía, fortaleciendo los lazos que vamos tejiendo. Hasta el próximo Purrum, Peucayal. Bueno, ahí estábamos compartiendo imágenes de lo que fue Purrum, además de la propuesta artística, después el compartir de toda la gente que estuvo presente con un gran fuego, como nos contaba nuestra Lamien Sabrina, compartiendo alimentos al mejor estilo mapuche. Así que la gente fortalecida, nosotros agradecerles a nuestros Lamien y también agradecerle a Santi Mercurio, quien hizo los registros para poder compartirlos con la audiencia. Algunas de todas las actividades que se realizan en este tiempo, ya sea en el arte, en las instituciones, teniendo en cuenta esta renovación del ciclo natural. Y en relación a eso, justamente, lo que queremos compartirles ahora es un resumen también de lo que ha sucedido en el territorio allí en Piedra del Águila, porque nuestra Lamien Romina Yelen Díaz, en su columna Territorio de Derechos, nos va a compartir cómo vivieron el Wiñer Tripantu de manera colectiva, también a través de reflexiones de la organización Huechoyin. Les escuchamos. Mari compuche com alcotufe mapuche kimun radiumo pemangele tremolemon tamun rucameo tamun mapumeo com alcotufe. Bueno,
el saludo para toda la gente, esperando que se encuentren bien de salud, que se encuentren a resguardo en sus hogares en este tiempo. El día de hoy, en la columna Territorios de Derechos, quisiera acercarles la reflexión colectiva desde Piedra del Águila, desde la organización mapuche Huechoyín, que viene caminando con fuerza, comparte esta reflexión sentida y profunda de lo que significa vivir este nuevo ciclo, con una mirada desde la experiencia, desde la lucha pedagógica, desde la fuerza espiritual que se renueva en cada ceremonia y en cada hacer comunitario. Les invito a escuchar y a sentir este relato, que es también un homenaje a quienes caminan con nosotros, con nosotras, estén donde estén, y una invitación a seguir construyendo comunidad con memoria, con cariño, con alegría. Al Ketengue, el Oneina Moncurá, Claudio Ancatruz, Organización Mapuche Huechoyín Piedra del Águila. Así como nuestro cultrum es circular, nuestra manera de ver el mundo también lo es, renovadora, llena de esperanza, con fuerza para afrontar cada nuevo ciclo. Eso es lo que nos recuerda a la Mapu cuando hablamos de Hueñochipantu. Ya comenzamos a transitar el Huechipantu, el año nuevo. Lo hacemos con energía renovadora, con Kumenehuen, con el coraje necesario para seguir caminando. Aunque son tiempos difíciles para el pueblo mapuche, pero no debemos tener miedo por la ambiente. La lucha siempre fue parte de nuestro andar como Huechoyín, que fue también un proceso pedagógico. Hoy ese proceso tiene fruto. Vamos a contar con un Jimertufe en una institución educativa en Piedra del Águila. Kiñemu Lov Piuquiamulaim fue el lema de este año para este Huechpantu en la ciudad de Piedra del Águila, donde fue muy especial y muy particular porque la asistencia cada año se suman más vecinos, vecinas que están interesados no solamente en reconstruir, sino también en encontrar un espacio espiritual para poder encontrarse con ese puyul, ¿no? La fortaleza del agua, la fortaleza del Neyen hacen que se renueve desde el pensamiento y retomemos y nos inviten también a reflexionar sobre la circularidad del Guechón, de volver a la educación propia, de empezar a respetar esa reciprocidad y de respetar también la educación que tiene que ver con cada una de los LOC, cada una de las comunidades, cada una de las organizaciones que han tenido un proceso de lucha, de construcción colectiva y que son valederos y que deben ser valoradas porque cada una tiene un conocimiento propio y eso es valorado. Y eso hace a la diversidad y eso hace a la esencia de cada LOC, de cada comunidad, de cada pueblo, de cada organización. Ese lema, como volver a ser comunidad, nos invita también a reflexionar en estos procesos de lucha que hoy son fuertes ante el Estado Nacional, netamente a los pueblos originarios que sobre una mirada sean mostrar el no reconocimiento de los pueblos originarios. Así que ese es el mensaje de este año, volver a ser comunidad desde el corazón. Kumekerayen sumun, entonen tuafintan y sumun, ka feleto ain, ka inaya fel pumeu, amolain peuquemeu, tucubin tañiló. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Ahí estábamos compartiendo cómo se vivió el Hueñochipantu allí en aquel territorio. Le agradecemos mucho a Romina y por supuesto que también a cada uno de los integrantes de Huechoyín que hicieron parte de este relato colectivo, contándonos y mostrándonos cómo vivieron el Hueñoy en aquella parte del territorio. Feley, en todos los territorios y en muchas instituciones y en muchas familias se estuvo viviendo este Hueñochipantu de este año, 2025. Así que también la gente que nos manda cariño, nos manda saludos, también nos puede contar cómo lo vivieron en su territorio, porque nosotros mostramos las experiencias por lo general de acá de la provincia de Neuquén, pero también hay otros lugares en los que estuvimos viendo que fue una celebración muy bonita, así que bueno, mándenos saludos y además cuéntenos cómo lo vivieron, porque hubo mucha celebración por todo el Gualmapu y más, así que bueno, eso fue también muy bonito. Muy fortalecedor, muy ¿no? Fortalecedor. Así en términos generales la gente se siente alentada también. Mucha gente que se tiró al río. Sí. Hicimos lo propio ahí, sumergiéndonos en el río como corresponde el día del solsticio, para renovar la fuerza, para renovar la energía, así que no me para nadie ahora. Ahora no. Me sumergí en el río Limay y ya estamos. Sí, Mara se tiró al río. Vos hiciste presencia. Al río Limay. Estaba cálido, justo cuando dijimos, hay una corriente cálida, era verdad, yo me mojé la cara, pero... No me creía. Antes de que saliera el sol se sumergió en el río y la verdad que no hacía frío, ¿no? No pasamos frío y después todo el Nehuen. Se inmunizó. Me inmunicé para todo el año, no necesito otra cosa. Y después nos fuimos al Lof Puelpulli, así que allí seguimos levantando el Nehuen con lo que fue el Cuchal, el Purrún colectivo, la ceremonia de Guellipún que se realizó en aquel territorio. Y después, obviamente, a los mapuche comimos desde que llegamos hasta que nos fuimos. Comimos y bailamos. Comimos y bailamos, así que empezamos bien lo que es la renovación del ciclo.
Y nos vamos a quedar ahora escuchando música. Siempre decimos que traemos músicos, artistas, en lo posible que sean mapuche, pero también nos abrimos a otros pueblos. Hemos pasado también de pueblo quichua, de pueblo guaraní. En este caso nos vamos al Gulumapu con Licán y Epuzuam. Lo escuchamos. Nacimos en una tierra carente de identidad, no porque no exista, sino porque está viva y olvidada. En ese largo etcétera de temas protestando, en los años resistiendo y quienes han muerto luchando. Nacimos derrotados en esta parte de la historia, una piedra en el zapato, somos poco más que escoria. Una estadística capaz de razonar, una dualidad heredada en el momento de brotar. Tayen puche, fashima puñino tram, pon en leyenda y en incatu alto fasciswam. Que aún siendo conscientes somos los mapuche media, que habla más winca son en la población sin tener tierra. Nietos o bisnietos que a la ciudad lo trajeron, la pelearon, trabajaron y así heredamos sus medios. A costa de nacer rodeados de una vida winca, con crianza impuesta que podrían ser distintas. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzuam. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que... No reniego lo que soy, pero sí sé que sé muy poco, aunque hable un poco más mi lengua de lo que hacen otros. Vivo más como wincas atrapado entre manzanas, y mi espiritualidad como mapuche está cortada. En el discurso todos estamos posicionados, pero más que rabiar el apañe real son manos. No estamos para sacar de esto algo que nos convenga, sino recuperar para la generación que venga. Y sepan que aún vivimos aunque muchos estemos atrapados, mudos de nuestra lengua con tantos encarcelados. Admitir la inconsecuencia aunque esta duele, ya que la egolatría al tú no lo sostiene. Fante pugucha que huene buen huemonien, pumachi, pulonco, puñen, pim, puarken. Sea de donde sea que se instale tu trinchera, será digna si es para defender a tu gente y tu tierra. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzuam. Estábamos escuchando a Licán Epuzuam desde el Gulumapu, y también desde allí queremos compartirle un trabajo documental, el tráiler de un trabajo documental, hablar sobre un trabajo documental muy importante que nos tiene bueno, conmovidas, a pesar de que no hemos todavía podido ver la película porque ha tenido su reciente estreno allí en Gulumapu. Estamos hablando de Marichi Tuculpán, Memoria Implacable, que descubre la historia silenciada de los prisioneros mapuche durante las guerras de lo que fue llamado pacificación de la Araucanía en Chile y la campaña del desierto aquí en Argentina. La película sigue a Margarita Caño Yanquinao, una joven académica mapuche que durante su trabajo de investigación encuentra una serie de testimonios de sobrevivientes mapuche que fueron prisioneros de las dos campañas militares en Chile y en Argentina. Los testimonios habían permanecido guardados, inéditos y sin traducir en un museo de Berlín por más de un siglo. Revelan los detalles de todo lo que fue el despojo territorial, el sufrimiento, el padecimiento que sufrieron nuestros pulamén luego de aquellas dos campañas. Esto está basado en el libro de Historia y Conocimiento Oral Mapuche, sobrevivientes de la campaña del desierto y ocupación de la Araucanía entre 1889 y 1926. Vamos a compartir entonces ahora el tráiler. Inchinta chumnoalule inta inchin. Ayiwa yutiao inta in mapumeo, aucantume que in.
Feimeunga puchipuchawen chewen tunga feichinga enche feimeunga mulenga sungu. I tokonga ningmange inga feichi. Tipua centu, ruspengela ni fentewe sasumumeu ni rupanta ni puche. Kimenta yauta intukulpan erikana uklerki soy pataka chipantu menchemapu. Kom tipu ngecham kon kleyelu, soyel keme ahmatu fin kachelaf ni piel. Kimfali maita kachelaf suamtui tañinentual kisuñi ngecham piukimu chipalu. Suam tunefun kachilaf ninar puafiel. Miawal kisuñi ngecham meu. Oituye chipuma pu. Rufal kutu maya filuñi sungun chokiuklen. Bien, ahí estábamos compartiendo el tráiler de Marichi Tuculpan, Memoria Implacable, y estamos muy contentas de poder tener en línea, al aire, a través de un Meet, a nuestra Lamien, Margarita Caño Yanquinao. Le damos la bienvenida. Mari Lamien. Mari Lamien, chumle fuimunam, famu mlen hulumapuple, rume mañum klenka ayuklen tani konpan fachin chamkan meu. Mari Lamien, un saludo cordial a todos, con Puchemlelu Puel Mapu, les saludo a todos la gente de Puel Mapu, y sí, es bueno tener estas conversaciones, sobre todo con los territorios que están más involucrados en esta película documental. Fele Lamien, bueno, para nosotros es una alegría y un orgullo también poder estar conversando con vos por el trabajo impresionante que se nota que han realizado con este documental. Aquí en el Puel Mapu hay mucha expectativa por poder ver la película. Bueno, para nosotros es importante conocer en principio, para las personas que no conocen tu trayectoria o cuál es tu origen, tu lugar, que nos contaras un poco sobre tu territorio, de dónde sos. Bueno, yo crecí acá cerca de Temuco y actualmente todavía vivo en el lugar de donde crecí, que se llama Cusaco. Cusaco pertenece a un territorio acá muy cerca de Temuco, un territorio que se llama Tuftuf, que es como un Quiñelmapu o un Ayarewe se le llama por acá. Y eso queda muy cerca de acá de la ciudad de Temuco. En este momento me encuentro en Temuco por tema de conexión. Bueno, ahí está toda mi familia, por los caníos, los yanquinaos, y en ese lugar aprendí muchas de las cosas que hoy en día sé. Y bueno, posteriormente también tuve la posibilidad, que algunos no tuvieron de mi generación, de estudiar y también de llegar a la universidad, y de esa manera también conocer como la parte más histórica, digamos, de manera más sistemática, lo que es nuestra historia, ¿ya? Porque en principio acá en los colegios, sobre todo en mi época, no era un tema que se pudiera abordar en la escuela. En la familia también se hablaba, pero no mucho, porque nosotros tuvimos la suerte acá, la posibilidad de no ser despojados de nuestras tierras por completo, sino es que permanecimos en este territorio. Un territorio también que tiene mucha historia, que resistió frente a la invasión militar cuando se estaba realizando la ocupación de lo que se denominó la pacificación, entre comillas, porque hoy en día las nuevas propuestas hablan de ocupación de la Araucanía. Y nosotros tuvimos la posibilidad de que los loncos de esa época también, los conas, defendieron este territorio, y por eso no fuimos desplazados del todo. Y aquí nos defendió también un río que se llama Cautín, que ese es uno de los ríos más mencionados acá. De hecho, en la ceremonia se menciona porque tuvo ese rol importante. Gracias a eso también nos salvamos, y eso es parte también del conocimiento histórico que hoy en día, por lo menos acá en Temuco y de donde yo soy, debiéramos conocer. Una historia necesaria que no debemos olvidar. Entonces ese es un poco mi contexto familiar. Igual
yo estudié en un colegio muy cristiano evangélico, protestante. Eso también fue parte de los elementos que hizo también de no profundizar en nuestra propia historia, porque fueron temas que no se abordaban del todo. O sea, entonces, como muchos elementos que hicieron finalmente también tomar el camino de poder buscar historias relacionadas a lo que trabajamos en el documental, y lo que venimos trabajando ya desde que egresamos también de la carrera que yo estudié una carrera que en su momento se llamaba, ahora está como en una etapa de cierre. La carrera se llama Pedagogía Básica Intercultural en Contexto Mapuche, que se da acá en Temuco, en la Universidad Católica de Temuco. Entonces, como que todo se permitió llegar hasta acá. Mari Lamien, un gusto conversar con vos. Quería consultarte por este documental que logra plasmarse en un audiovisual. Algunos leímos el libro de los sobrevivientes de la campaña del desierto, como se denominó, y llama la atención de cómo encontraron un nuevo formato para mostrar este archivo de este alemán, Lehmann Nietzsche. Quería consultarte por eso, cómo, pensando en la historia silenciada, en historia que no ha sido contada, y en este trabajo enorme que están haciendo de mostrar este material en distintos formatos, en el libro, ahora en el documental, bueno, que nos pueda llevar a esa época, esos años de ocupación de los territorios mapuche y de estos prisioneros. ¿Qué aparece en el archivo que tiene, en este caso, un investigador alemán, en Berlín? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué historias que están contando los prisioneros para la audiencia que nos está escuchando hoy? Sí. Yo me enteré del material unos años antes por medio de Gabriel Pozo, que es el coautor también del libro. Eso fue en el 2008. Y en el 2010 ya nace la propuesta de viajar para conocer los materiales, porque a mí, en mi caso, yo me sorprendí mucho de saber de que habían unos materiales manuscritos en Mapuzungún, en Berlín. Ya eso para mí era extraño. ¿Por qué estaban esos materiales allá? Bueno, yo creo que ustedes también saben parte de la historia, que en el Museo Natural de La Plata llegaron muchos prisioneros mapuche. Y en ese contexto, entonces, Lehmann Nietzsche conoce a personas que se salvaron del cautiverio, se salvaron del genocidio, o sea, del genocidio que en ese momento se estaba realizando, ¿no? Y esa gente mapuche que sobrevivió, obviamente quedó igual en situación muy precaria, ¿no? Algunos en lugares de trabajo como esclavos. Entonces, parte de esa gente, esas personas, relataron a Lehmann Nietzsche y relataron también en Mapuzungún. Ahora, el motivo, la razón del por qué documentaban en Mapuzungún, porque, bueno, estaba la idea, ¿no?, de que desaparecería esta lengua, este idioma, y con ello también, ¿no?, las personas, primeramente, porque ellos se daban cuenta de que se estaba produciendo una violencia hasta el punto de desaparecer físicamente a la gente indígena, no solamente mapuche, que llegaba ahí. Y Lehmann Nietzsche viaja a Alemania por ahí por el 2026 aproximadamente, porque es hasta ahí donde llega como lo que se escribe, lo que él archiva como relato, como fotografía. Y cuando viaja, estos materiales algunos quedan acá una parte acá en Argentina, por parte de la esposa de este Lehmann Nietzsche, y otra parte se lo lleva para allá, para Alemania, para Berlín específicamente. Y ahí estos materiales, con el tiempo, las personas que guardan todo lo que es legados y eso, quedó depositado en un sótano, pero que también estaba bien resguardado el material. Cuando nosotros llegamos en el Instituto Iberoamericano, después de haber hecho un protocolo de entrada de por qué yo iba a revisar el material, que también me sentí un poco cuestionada, porque como no era de Argentina, sino era de Chile, me cuestionaron un poco eso, ¿no? El por qué yo tenía que revisar un material que pertenecía más bien a Chile.
Entonces, claro, yo en ese minuto no tuve mayor fundamento, es decir, porque igual es nuestra historia, más allá de que yo viva en Chile o en Argentina, es nuestra historia. Y claro, el material en sí, un material muy delicado, que sí tenía que tomarse con guante, porque había sobrevivido ya a viaje, había sobrevivido al tiempo, a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, porque ese era el contexto en el que llega de vuelta Alemán Nietzsche, y tenía muchas cosas el manuscrito, de relato cosmogónico, tenía cantos escritos, fotografía también asociada a los personajes que aparecían allá, aparecían en el relato, cantos de machi, tenía relatos de animales y así, y también unas cartas celestes que hablaban un poco de la astronomía en la Patagonia. Pero lo más sorprendente de esto es que tenía las primeras, también dentro del legado Alemán Nietzsche, estaban en las primeras grabaciones de voz de dos personas mapuche ahí que a mi parecer lograron sobrevivir también a todo este proceso, que es Regina, que en los datos del cono de cilindro indicaba que ella era originaria de Azul, y que según los datos ahí sacando, llegó a ser pareja con Cachilaf, que es el personaje que conduce también este documental. Y la otra persona que aparecía en ese audio era Pichinahuel, o Pichinahuel, que su nombre en castellano le llamaron Juan Salva. Y Juan Salva en los datos decía que era de Villarrica, de acá por el lado de la cordillera del Munumapu. Entonces, tener ese antecedente como dato histórico para la reconstrucción de nuestra historia fue tremendo conocer eso, fue tremendo saber de que estos materiales, a pesar del tiempo, a pesar de las condiciones en las que tuvo que estar, logró sobrevivir, logró salvar, así como las personas que lograron contar sus relatos, sus testimonios, su experiencia, después del violento despojo que tuvieron, que gran parte de su familia estaban desaparecidos, se habían perdido en el viaje, se perdieron una vez llegando allá en Isla Martín García o en Buenos Aires y en el mismo Museo de la Plata. Contar con esos materiales, hoy en día yo lo veo como una justicia de la propia memoria también, de nuestra memoria como mapuche. Así que fue tremendo eso, encontrarme con esos materiales, revisar y saber lo que estaba ahí contenido, lo que la gente quiso decir, sobre todo Cachilaf, Nahuelpi, Juan Salva, Regina, lo que quisieron contar en ese manuscrito. Fue impresionante. Además habían manuscritos propios de la gente mapuche, en el caso de Nahuel, Cachilaf y Juan Salva, que ellos también escribieron su propia historia en Mapuzungún, y eso era ya una cosa que no se podía quedar ahí guardado, se tenía que compartir de alguna manera. Y de ahí entonces, a la vuelta, cuando volvimos de Berlín y del lugar donde yo también aproveché de estudiar, tuvimos la posibilidad, postulé un proyecto de fondo del libro acá en Chile, y de esa manera entonces se logra publicar el libro de Historia y Conocimiento Oral Mapuche, que es una obra gigante también, que va contenido todo el material en el fondo que logramos encontrar allá en el Instituto Iberoamericano y en el Museo de Musicología de Berlín. Así que esa es un poco la historia de manera general, qué es lo que tiene ese archivo. Leila Mien, qué interesante, y bueno, nosotras desde aquí agradecerte ese trabajo, porque de verdad poder haber traído estos testimonios, en principio al libro y ahora en una película, realmente es valioso para recuperar nuestra propia memoria, como bien decías. También es de destacar que todo el documental está contado en Mapuzungún, que nos puedas contar sobre la importancia de poder hacerlo con nuestro idioma originario. Claro, como el material estaba casi en un 100% escrito en Mapuzungún y casi 100% no traducidos al castellano, ese fue un trabajo también tremendo de traducción al postular a este proyecto de poder sacar el libro.
fue como un año en total solo de traducción, porque anteriormente a eso venía todo lo que era transcripción. Y una vez que ya pasa el tiempo, ¿no? Porque después de esto, en 2013 el libro sale, después pasa un tiempo y en 2017 nos encontramos con Paula Rodríguez, que es una documentalista chilena, y que ella trabaja todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, toda la parte derechos humanos y principalmente la dictadura. Entonces ella le interesa mucho el tema y se conmueve con los relatos que aparece ahí, en especial con el de Cachilaf. Entonces, como se acercó a nosotros y en un momento ya se propone la idea y también se postula a todo lo que tiene que ver con algún recurso económico, que aquí hay algunas plataformas donde se puede postular y poder realizar un trabajo así. Logramos ya consensuar de qué manera iba a ser, quiénes iban a participar principalmente y cuál era la historia que se iba a resaltar en el documental. Y claro, como este era de contenido más bien histórico, creo que no dudamos mucho en decir que Cachilaf, Juan Castro, era el personaje que tenía que ser relevado en este documental. Y por supuesto, la idea también que se propuso, yo creo que ni siquiera la pensamos mucho, fue tan bien aceptada el hecho de que esto sea en Mapuzungún, porque también era justicia a nuestro propio idioma. A todo lo que sufrió también el idioma, el desplazamiento, la invisibilización, la negación frente a ello, la propuesta de que esto sea Mapuzungún, creo que agradecemos también de que se dio la posibilidad de decir que finalmente esta historia, a pesar de estar mucho tiempo guardada, silenciada, también se puede volver a reconstruir y también contar en Mapuzungún. Y eso también porque aquí desde la universidad también hay una carrera en la que a mí me toca dar algunas horas de clase. También está muy enfocada en revitalizar el Mapuzungún. Aparte de otras organizaciones que también han hecho trabajos monumentales en pos de poder reivindicar el idioma, de revitalizar, y aquí consideramos que si no lo hacíamos de esa manera, tampoco tenía tanto más peso de lo que ya el documental en sí tiene. Entonces, el hecho de darle esa justicia, ese espacio en Mapuzungún también, para nosotros era de alguna manera una labor, un deber hacer esto. Así que por eso, porque pensamos en todo lo que había contenido en la historia, pensamos también en que Cachilaf lo que esperaba de alguna manera era eso. Quisimos hacerlo en Mapuzungún, también para ofrecer de otra manera a nuestra propia gente el Mapuzungún, de que ellos puedan reencontrarse con nuestro propio idioma, pero también pensando en la gente, las personas que no son mapuche, que también se puedan acercar a que todavía, a pesar de todas las tribulaciones que ha pasado nuestro idioma y nosotros como personas y todo el entorno, tengan la posibilidad también de escuchar y digan, mire, todavía estamos resistiendo de ese modo. Entonces, creo que fue muy, muy, muy bien consensuada, muy bien recibida también el hecho de que haya sido en Mapuzungún. Creo que era un momento propicio para poder hacerlo y relevar la lengua. Lamien, nos mandan cariños desde San Martín de los Andes, abrazo para nuestras Lamien que nos están viendo por allá. También nos hablan de esto de lo que era la nación mapuche tan grande que ocupaba lo que actualmente son estos dos países, Chile y Argentina, bueno, para que también se deje de decir que son de un lado o de otro. Somos un pueblo. Somos un pueblo. Quería consultarte a propósito del Mapuzungún, ¿qué aporta ese Mapuzungún de esa época para comprender cómo era el territorio mapuche? Por ejemplo, estuvimos escuchando otra entrevista en donde hablas del Nahuel, que andaba por estos lugares, y que hay tantos apellidos que hoy tienen el Nahuel en su apellido. También el resto de las vidas, ¿no? ¿Cómo era el territorio mapuche antes de la ocupación? Si esos relatos de Mapuzungún pueden aportarnos a comprender también cómo era el territorio mapuche antes. Claro. Mire que Cachilaf
ahí al principio, cuando él cuenta de dónde era, cómo creció, él habla de un lugar de las manzanas, ¿ya? Y claro, mencionando los lugares, dice que él creció ahí porque eran las tierras de su padre, y después ellos se trasladaban hasta muy al sur, y allá en Trayén Guilleo, que hoy en día se llama Aguada de Guerra, y ahí fue el lugar donde se asentó Cachilaf. Entonces, imagínense que con ese relato nosotros logramos llegar a los lugares, y al darnos cuenta que efectivamente esos lugares todavía están ahí, a pesar del desconocimiento, del silencio también que muchas personas tienen por el miedo, porque ellos fueron negados también de su propia historia. A pesar de eso, esos lugares estaban ahí, están presentes todavía, ¿ya? Entonces, Cachilaf habla de muchos lugares donde ellos transitaban, que un tiempo estaban en la zona de las manzanas, que eso nosotros creemos que está como a la altura de San Martín de los Andes, justamente, ¿ya? Porque esa hasta Bariloche probablemente, que es donde dice que había manzanas en ese tiempo, manzanas silvestres, ¿ya? Entonces, saber eso también, de que muchos elementos del que se mencionan en los testimonios, todavía podemos encontrar una buena parte de ello, saber también la ruta que ellos tenían antes de que llegara la invasión de los militares, porque Cachilaf dice que cuando él era joven, cuando él tenía aproximadamente, Maricayo, 16 años, él recién se da cuenta que existían los Huinca, por ejemplo, que estaban llegando ahí en el territorio. Él no conocía, anteriormente eso no conocía, o sea, su niñez fue de alguna manera libre, y al ser así, nos ofrece entonces un mapa del territorio, porque ellos recorrían libremente los espacios. De hecho, en uno de los relatos también habla de que llegaban hasta al lado de Aluminé, por acá, a la altura de Icalma, por el lado de lo que es geopolíticamente pertenece a la parte chilena. Ahora, toda esa zona él también lo conocía, pero el que más conocía también esa zona era Nahuelpi, que es el otro mapuche también que escribió mucho, y él llegó hasta muy cerca de Temuco dentro de su relato. Y los lugares que nombra, claro, esos lugares efectivamente existen acá. Y si uno también contrasta esos relatos que ofrece Nahuelpi con las personas que todavía viven, que son de avanzada edad, efectivamente ellos hablan también de que antiguamente la gente, esa era la ruta que tomaba para cruzar al otro lado de la cordillera, por acá por Icalma, por Lonquimay. Entonces, imagínense tener esas temporalidades, ¿ya? Y por lo tanto, entonces nuestra historia es atemporal, o sea, viene, a través de eso podemos reconstruir una ruta, ¿cierto?, que nuestra gente transitó. Fele y Lamien. Bueno, Lamien, nosotras nos estamos quedando sin tiempo, nos encantaría poder conversar muchísimo más con vos, porque es muchísimo el aporte que están haciendo con este documental. También desde aquí, desde el Pueblo Mapu, estamos ansiosas de poder ver la película aquí. Mucha gente nos mandaba mensajes preguntándonos si existe la posibilidad de traerlo a este territorio también, el docu. Claro, sí, ese es un tema pendiente. Estamos acá terminando de hacer algunas presentaciones, pero va a llegar en un momento que vamos a hacer una ruta por allá, por el Pueblo Mapu, un poco también pasando por los lugares que tuvimos que levantar la información, donde en algunos lugares donde se hizo el rodaje, pero principalmente en lugares donde pueda concurrir nuestra gente con la que nos encontramos esa vez cuando estábamos haciendo el rodaje, que es parte también de la ruta que menciona Cachilaf. Así que bien, ya por lo menos el Mapu para el sur sí lo tenemos pensado, más que anotado de llegar hasta allá. Así que espero que nos acompañe todo el tiempo, el ánimo, todo. Así que nos vamos a estar viendo de seguro Puñaña Pulamien del Pueblo Mapu. Fele y Lamien, te agradecemos mucho este tiempo de conversar con vos. Para nosotros es una alegría. Felicitarles por el gran trabajo que han hecho y bueno, agradecerte, Lamien, por tu tiempo aquí para poder conversar con nosotras. Te mandamos un gran abrazo. Fele y Pulamien, muchas gracias Mapuche Quimón por la invitación, ñañas, un gran saludo, Quiñeftra, Poyencha Lina, toda la gente de por allá, y Peuman en Peuclein Cante.
Mañum Lamien. Bueno, así pasaba Margarita Caño Llanquinao. Ella es investigadora, profesora, como nos decía, de Pedagogía en Lengua y Cultura, pero también la protagonista de Marichi Tuculpán, Memoria Implacable, un gran trabajo documental que celebramos, que hoy la herramienta del audiovisual se está usando para hacer memoria, para hacer, como ella dijo, justicia con todo el sufrimiento que ha pasado a nuestro pueblo aquí en el territorio. Y también para contar un poco de historia que no se sabe mucho y no se difunde mucho en las instituciones educativas. Es reciente la incorporación de volver a revisar el episodio de la ocupación del territorio mapuche, así que bueno, más que necesario y más que ansiosas de recibir por acá la visita de todas y todos ellos. Feley, bueno, nos quedamos sin poco tiempo, o sea, con poquito tiempo para poder seguir con el material que tenemos. Vamos a escuchar un poco de música porque Nahuel Huenú, también artista al otro lado de la cordillera, ha sacado un nuevo tema en colaboración con otros artistas en este tiempo de Huiñol Chipantu. La escuchamos. Trakenewen, emitalamien, emika hinchingen, aukamol funyen, el reno tan kuifica telem. Inchatamulen, fula tekalen, feitawel mapumemoleita, fu trakenewen, emitalamien, emika hinchingen, aukamol funyen, el reno tan kuifica telem. La magia de la mapu vuela los traros y los astros. Descalzo dejo mi rastro, coquilla vaciando el pasto. Dormida y hace la madre, despierta si es que me planto. Pidiendo permiso hasta cuando una piedra levanto. Semilla, hoja, sangre roja, niebla moja el tacto. Bichos reposan, mariposas sobre pozo y charco. Paradojas se despojan de mi cuerpo blando. Respeto a la maravillosa obra a quien le canto. Por el campo y la ciudad, todo lo que viene se va, la tierra fuerza me da. Estamos disfrutando de la voz, el canto de Nahuel Huenú junto a otros artistas. Kumemongen, Buena Vida, es el tema musical que estamos escuchando. Hoy nos quedó poquito tiempo para poder compartir todo el material que tenemos, pero no queremos dejar de compartir la voz de Gerardo Berrocal, quien es integrante de Adquimun, Cine y Comunicación Indígena al otro lado de la cordillera, pero también integra CLACPI, que es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación Indígena. Nos va a contar cómo se desarrolló esta edición del festival, que es la número 15, desde Lima, Perú, y algunas novedades más. Lo escuchamos. Marimari Pupeñi Puramien, Compuche Mlepaimun Puelmapumeu. Soy Gerardo Berrocal, parte de Adquimun Cine y Comunicación Mapuche, organización que a su vez es parte de CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que acaba de finalizar la 15ª versión del Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que se realizó en Lima, Perú, este año 2025. El festival es una de las principales actividades que realiza CLACPI. Es un festival itinerante que viene desarrollándose desde el 1985 y que este año 2025 tocó hacerlo en
la ciudad de Lima, en Perú, en distintos espacios culturales de la ciudad. Fueron más de 500 películas de diversos pueblos indígenas que postularon, entre ellas 50 fueron seleccionadas y se premiaron o se reconocieron 18 películas. Dentro de las actividades, en la inauguración y en la clausura contó con la participación artística de nuestra también Anaí Mariluán, junto a Jessica Sánchez del pueblo Achánica, quienes pudieron participar también con sus cantos en estas actividades. Parte de las actividades también fue el Festilab, un espacio de formación donde se realizaron distintas mesas de conversación, además de diversos talleres donde participaron tanto integrantes de CLACPI como de las organizaciones que hacen parte de la coordinación del festival. Las organizaciones que coordinaron este festival a nivel local en Perú fueron Chirapac, AIDECEP y la Escuela de Cine Amazónico, a quien le agradecemos también por su recibimiento a las demás organizaciones que fuimos parte de estas actividades. Otra de las actividades importantes que se realiza en cada versión del festival es la Asamblea General de CLACPI, donde se deciden distintos asuntos que van a conducir los lineamientos de la coordinadora para el próximo periodo, en donde se ratificó también la coordinación general, que queda nuevamente en manos de nuestra hermana Nelly Cuiru de Colombia, y también se decide la próxima sede del festival, que se decidió que se fuera a Colombia en la próxima versión del 2028 porque organizaciones de allá lo pidieron y la asamblea estuvo, digamos, en consenso de que así fuera. También una de las decisiones que se toma es la membresía de CLACPI, donde tenemos buenas noticias en el sentido de que a través de la solicitud de nuestra Lamien Mara Collinao pasa a ser miembro fraterno Mapuche Kimun como parte de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI. Felicitamos también la incorporación como miembro fraterno de Mapuche Kimun y eso también nos hace tener una mayor representatividad, especialmente del lado de Puelmapu, porque nosotros trabajamos principalmente en Glumapu, pero también estamos realizando diversas acciones en coordinación con nuestras hermanas de Mapuche Kimun, así que felicitaciones y bienvenidas a la CLACPI. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a Gerardo Berrocal, Mañum Lamem también por estas novedades, compartirnos cómo se vivió este festival allí en Lima, Perú, pero también con esta noticia que nos parece súper importante para el trabajo que venimos realizando como Mapuche Kimun, Comunicación con Identidad, un trabajo colectivo que hacemos desde Radio y Televisión del Neuquén con los aportes de nuestras Pulamien de los diversos territorios, dando lugar a que las personas puedan contar sus historias en primera persona, así que una alegría enorme poder formar parte de esta asamblea, de esta gran coordinación latinoamericana de cine y comunicación indígena. Sí, valorando también la producción audiovisual, que nosotros tratamos también siempre de acá de aportar y mostrarla, y felices de que sean cada vez más los que participen de esto. Así que llegamos al final. Llegamos al final, le agradecemos mucho a toda la gente. Todo el material que no pudimos compartir hoy, vamos a estar compartiéndolo el próximo jueves. Deseamos que se encuentren bien y nos reencontramos. Peucayal. Huyendo el tiempo al pasar, trepan por el campo y la ciudad. Todo lo que viene se va, la tierra fuerza me da. Fin come que ne wen, voy mala y en time bel chafeyem, ne baita ni mapuchengue. El primer fruto hay que dejar caer, agradeciendo la lluvia en la piel. Lagos y ríos sanarán mi ser, te fachín en mapuque yo afen. Huyendo el tiempo al pasar, trecan por el campo y la ciudad. Todo lo que viene se va.
la tierra fuerza me da. Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral.